venía con frecuencia a este lugar porque Betania es un pueblo que está al lado de Jerusalén, realmente sobre el Monte de los Olivos. Basta caminar desde aquí un poco y bajar el Monte de los Olivos y uno ya está en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué venía Jesús aquí? Porque tenía dos motivos. Uno, pues que esta era la región de los Galileos. Jesús vivía en Galilea, prácticamente era un galileo, se le conocía como Jesús de Nazaret, y venía desde Galilea hasta aquí, y toda esta zona estaba poblada, llena de gente del norte, gente de Galilea, y por tanto pues era un ambiente, digamos, más cercano para él, pero sobre todo más seguro, porque en esta zona pues no estaban los jefes de los judíos, los políticos, los fariseos, las personas, digamos, que eran más contrarias a Jesús. Esos estaban más allí en la ciudad, mientras que aquí en el pueblo era una zona más segura para él. Y aquí el segundo motivo por el que venía aquí era por amistad, porque aquí tenía unos amigos, concretamente Marta, María y Lázaro. Ellos tenían su casa aquí y lo hospedaban cuando él venía. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en esta aldea de Betania, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Pues hoy se nos habla de las dos hermanas, Marta y María, María de Betania, que también es toda una historia el hecho de aclarar que es distinta María de Betania que María de Magdala o la Magdalena. Entonces Jesús venía aquí y se hospedaba en esta casa, estaba mucho tiempo con ellos. Y se nos narra esta anécdota de un día que Jesús estaba pasando la tarde con ellos, y concretamente Marta y María tenían dos personalidades muy distintas, pero también dos actitudes muy diferentes con Jesús. Las dos las veneramos como santas, las dos son un ejemplo para nosotros, pero hoy se nos presenta este contraste en que Marta, muy emocionada de tener a Jesús en su casa, hacía todo lo posible por atenderlo, y por tanto estaba de aquí para allá trayendo comida, bebida, pues con todo lo que podía para darle sus atenciones a Jesús, una actitud de verdadero amor hacia él. María, en cambio, se quedó sentada. Y uno podría decir, pues, que qué descuido, ¿por qué no lo atendía? Ella se quedó sentada a los pies de Jesús, maravillada, escuchando sus palabras. Y aquí es donde Marta hizo un juicio, donde dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana esté allí sin hacer nada, sin atenderte? Pero Jesús, en cambio, defendió a María, que estaba ahí sentada. Y aquí nos va a dar una gran lección, porque María no es que no estaba haciendo nada, en realidad ella estaba haciendo lo más importante. En un cierto sentido comprendo al Señor, porque a mí me ha ocurrido lo mismo. A veces vas a casa de una persona a visitarla, y esa persona, por el afán y por la preocupación de atenderte, está yendo y viniendo y trayéndote cosas, pero al final no puedes conversar con ella. Era algo de lo que Jesús un poco quizás sentía en ese momento, de que yo no vine a contratar los servicios de ustedes, yo vine a estar con ustedes, yo vine a hablar, a conversar, a compartir con ustedes. Pero en realidad eso es también lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, que nos visita. Él es el huésped de nuestras almas y viene a nosotros. Y cuántas veces nosotros, en cambio, vivimos fuera, ¿no? Como si viniera un huésped a mi casa
y le digo, estás en tu casa, bienvenido, pero yo tengo que salir. Y salgo todo el día y lo dejo ahí en la casa. Entonces eso pasa también, el Señor está habitando en mi corazón, pero yo tal vez vivo fuera, es decir, vivo atento a todos los asuntos del mundo y nunca tengo tiempo para el silencio, para entrar en mi corazón y estar con Él, que Él ha venido de tan lejos, del cielo, decía Santa Teresa, ha venido desde un lugar tan lejano para estar conmigo y yo no estoy con Él. Pues bien, viene este enfrentamiento, vamos a decir, de dos actitudes. Una es la de Marta, que está atenta al Señor y está trabajando sin cesar, y es una actitud santa, y es la actitud de todos aquellos que se dedican al apostolado, se dedican a las cosas del Señor. Nos dedicamos a predicarlo y a servirlo, el servicio. Pero Jesús, en cambio, dice a Marta, 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 tú te preocupas y te afanas por muchas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esa es una lección fundamental para nuestra vida cristiana. En el Evangelio de Lucas esto se nos cuenta inmediatamente después de la parábola del buen samaritano. Jesús nos acaba de dar un ejemplo de servicio, de ayuda. Y sin embargo, aquí nos va a decir que más importante que salir a servir y ayudar es la escucha de la palabra de Dios. No puede haber un discípulo de Cristo que solo se dedica a trabajar por el reino de Cristo, pero que no acoja el reino de Cristo dentro de sí. Entonces, lo primero, lo fundamental es la escucha de la palabra de Dios. Y aquí nos dice que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra, sentada. Significa que su ocupación era estar al lado del Señor, debajo del Señor, junto a Él, a los pies de Jesús. Y uno de los santos padres dice, creo que San Agustín, dice que cuando Jesús hablaba, ella recibía como una cascada, ¿no? Quien bebe de una cascada de aguas puras, cristalinas, bueno, ella estaba escuchando las palabras de Cristo y bebiendo de su sabiduría, bebiendo de su palabra. Y eso es la oración, más que hablarle a Dios, escuchar la palabra de Dios. Y ella escuchaba. Ese es el inicio de todo discipulado. Y de allí luego brotarán las fuerzas para salir a predicarlo, pero antes tenemos que estar con Él, al lado de Él, junto a Él para escucharle. Y no es tanto, y aquí esto es importante decirlo, no es tanto que a veces leemos este pasaje y decimos, ay sí, yo estoy tan ocupado, tengo tantas tareas, tantas cosas que hacer, no tengo tiempo para estar con el Señor. ¿Cómo quisiera ser como María, tener ese tiempo tranquilo de recogimiento, de retiro, de oración? Pero si lo analizamos bien, cuando de repente tenemos un tiempo de tranquilidad, muchas veces no lo invertimos en estar en oración con el Señor. De manera que a veces ese decir yo quiero ser como María de Betania puede venir un poco de más bien decir cómo quisiera tener tiempo libre, cómo quisiera no estar tan ocupado, cómo quisiera tener descanso. Pero en realidad, para ser como María de Betania no hace falta el no hacer nada, sino en realidad hace falta querer estar escuchando al Señor. Y eso se puede hacer en medio de las ocupaciones diarias. Es decir, que podemos ser al mismo tiempo Marta y María. Es decir, que el escuchar la palabra del Señor, por ejemplo, podemos decir que María podía estar entre la cocina y la sala escuchando a Jesús. Nosotros también podemos estar pues trabajando, yendo y viniendo, pero siempre conectados con el Señor, conectados con nuestra interioridad y de corazón escuchándolo a Él, de manera que no se trata de no hacer nada físicamente, sino se trata de ese deseo de orar en todo momento, en quietud y en actividad. Y eso es lo que el Evangelio de hoy nos muestra. Jesús nos dice, la oración es lo fundamental, lo prioritario, y después viene el servicio, y ese servicio también se puede hacer en oración. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace 2000 años el Evangelio salió desde Jerusalén y se extendió por el mundo entero. Hoy seguimos necesitando que
que el Evangelio siga llegando a muchos corazones. Te invito a ayudarme a compartir la palabra de Dios y te doy 3 ideas para ello. Primero, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta este video. De este modo, muchas más personas podrán encontrar estos videos en YouTube. Segundo, comparte este video en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Y si aún deseas hacer algo más, o sientes que estos videos te han hecho algún bien, puedes también enviar una aportación económica a través del enlace que encuentras en la descripción debajo de este video. Así apoyarás este esfuerzo de evangelización. Que Dios te bendiga.